chicos, entonces en este segundo vídeo vamos a empezar a hacer la definición matemática de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, entonces recordemos que es un movimiento que se lleva a cabo en línea recta en el eje X, en donde tanto la rapidez como la velocidad en el eje X es una constante. Entonces, nosotros entendemos que la velocidad en X o la rapidez en X es constante, ¿cierto? Entonces, al ser esta rapidez o velocidad constante, ¿cierto? También los cambios de posición y los cambios de tiempo deben ser iguales, como ya lo expliqué en el video anterior. Entonces, esta velocidad en X, ¿cierto? Que es un vector, por eso lo llamamos velocidad, ¿cierto? Nos va a permitir determinar en qué espacio de tiempo y en qué espacio de tiempo y en qué espacio de distancia dicha variable va a ser igual. Entonces, tenemos, como lo que necesitamos saber es verificar, sin importar el tiempo que utilicemos y la velocidad, la posición final del objeto, vamos a aislar esa posición final de esta ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, tenemos la velocidad o la rapidez en X, ¿cierto? Por el cambio de tiempo, entonces se está dividiendo, pasa a multiplicar a este lado, tanto a la rapidez o velocidad, ya después haremos las distinciones, y eso va a ser igual al cambio de posición. Perfecto, ahora recordemos, la rapidez o velocidad en X, por paréntesis, tiempo final menos el tiempo inicial, que es este delta que está aquí, tiempo final menos tiempo inicial, es igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces recordemos que estos deltas se refieren a un cambio. Entonces ese cambio se representa a través de esta diferencia entre la posición final y la posición inicial. De igual manera en el tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Ahora, nuestra incógnita en este momento es la posición final del objeto o de la partícula, ¿cierto? Entonces, hay varias consideraciones que tener aquí. Debemos entender que cuando un movimiento comienza, ¿cierto? Idealmente, el tiempo inicial es el momento en el que activamos el cronómetro o en el que tenemos en cuenta la medida del tiempo. Eso quiere decir que el tiempo inicial va a ser 0 segundos, ¿cierto? Porque ese es el momento en el que va a empezar a correr mi cronómetro. Perfecto. Ahora, también debemos tener en cuenta lo siguiente. Nuestra posición inicial, ¿cierto? Va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque dependiendo del sistema de referencia, y digamos que el sistema de referencia es ideal, considerando que mi posición inicial es 0, quiere decir que el objeto en ese momento está en reposo. Bien, o sea, quiere decir que la persona, aunque va a avanzar a una rapidez constante, aún no lo ha hecho. Quiere decir que en esa posición inicial el recorrido en distancia es de 0 metros. Bien, ahora hay otra consideración que debemos realizar, y es que esa posición final, considerando estas variables, va a ser igual a x. Esa x sencillamente va a ser la distancia que va a recorrer el objeto. Transcribiendo un poco con estas variables que están en azul, nos queda de la siguiente forma la fórmula. Entonces nos queda aquí la rapidez o velocidad en x, ¿cierto? Entonces, el tiempo final, por cierto, va a ser igual a un tiempo, ¿bien? Si consideramos el tiempo inicial a 0. O sea que ese tiempo final sencillamente va a ser el tiempo que le toma a la partícula en desplazarse una distancia x. Entonces, tiempo final va a ser tiempo, ¿cierto? Menos 0 segundos, perfecto. Entonces recordemos, tiempo inicial igual a 0 porque aún no han arrancado el cronómetro. Igual, ¿cierto? Posición final, que es igual a x, menos 0 metros. Perfecto. Recordemos, esta posición inicial es igual a 0 siempre y cuando mi sistema de referencia sea este. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, digamos, en un ejercicio más adelante lo vamos a ver, puedo decir que la posición inicial son 50 metros. Entonces muy seguramente el observador no va a estar aquí, sino puede estar más adelante del sistema. Entonces son cosas que pueden ocurrir.
Pero para poder, digamos, despejar esta incógnita, vamos a dibujar un sistema ideal en el que la posición inicial sea igual a 0 metros, porque está en reposo, está quieto. Bueno, ahora, haciendo las respectivas despejes, entonces a mí me gusta ser muy preciso con los cálculos, entonces aquí se hace una distributiva, ¿cierto? Y nos quedaría lo siguiente. Recordemos que nuestra incógnita sigue siendo la posición final, ¿cierto? O sea, la distancia que recorre el objeto. Entonces, al despejar esta incógnita, nos encontramos con nuestra fórmula que da de la siguiente manera. La voy a copiar en verde. Me quedaría rapidez o velocidad en X por el tiempo, ¿cierto? Igual a la distancia recorrida. Ahí ya tengo mi ecuación. ¿Por qué dejé este espacio? Por la consideración que acabamos de tomar de la posición inicial. Entonces, aunque nuestra posición inicial en este momento es de 0 metros, ¿cierto? Y así lo voy a considerar, no en todos los casos ocurre esto. Entonces, vamos a suponer que vamos a sencillamente denominar la posición inicial. Entonces, tiene signo negativo, pasa a ser positiva. Entonces, más posición inicial. Esto que ven aquí, chicos, es la fórmula que nos va a permitir determinar la posición o la distancia recorrida de una partícula a sabiendas de su rapidez o velocidad, que es una constante, ¿cierto? Por el tiempo que le tomó hacerlo, según la posición inicial. Entonces, digamos que yo quisiera realizar el cálculo de esta partícula. Si yo considero que la posición inicial es 0, entonces sencillamente desaparece posición inicial, ¿cierto? Entonces desaparece y sencillamente la posición final o la distancia recorrida sería igual a la velocidad que lleva la partícula por el tiempo transcurrido. Pero supongamos que yo no deseo que mi sistema de referencia sea 0. Yo digo, no, yo voy a tomar como posición inicial, es un ejemplo, 10 metros adelante. O sea, ya no aquí, sino aquí. Entonces mi posición final pasará a ser un valor, ¿cierto? Un valor real. Y en ese sentido, pues tendré que tenerlo en cuenta como una adición en el momento de realizar mi cálculo. Bueno, chicos, esta es la fórmula que nos va a permitir, calcular esa posición final en cualquier instante de tiempo a sabiendas de la rapidez inicial. Bueno, algo muy importante también que debemos tener en cuenta. Esta formulita de aquí, teniendo en cuenta las consideraciones que hicimos, la van a encontrar también en muchos libros de esta manera. Nos dice que la rapidez en X de cualquier partícula en movimiento va a ser igual a la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. Entendido eso, podemos de aquí de esta fórmula simplificada definir otras dos fórmulas simplificadas. Entonces, por ejemplo, la posición de un objeto es igual a su velocidad en X por el tiempo transcurrido, ¿cierto? O también podemos decir que el tiempo transcurrido es igual a la distancia recorrida sobre la rapidez en X. Entonces, estas son tres formulitas que las vamos a utilizar bastante. Recordemos que esto se cumple siempre y cuando considere que el tiempo inicial es 0 segundos y que mi posición inicial es 0 metros. Bien, o sea, estas tres fórmulas me van a facilitar muchos cálculos. Pero es importante que no porque sean las más sencillas son las que siempre vamos a utilizar, no. En la física todo depende de las variables que se estén estudiando y del sistema. Si el sistema me ofrece estas variables con estos valores, no hay ningún problema. Pero en caso contrario tenemos que hacer algunas salvedades dentro de las fórmulas para poder cumplir las condiciones que el fenómeno me pide. ¿Listo? Entonces me parece importante que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, en total tenemos una fórmula, ¿cierto? Tenemos dos fórmulas, tres fórmulas, cuatro fórmulas y la quinta fórmula, ¿listo? Entonces vamos a tener muy en cuenta esto. Y ahorita en este tercer vídeo les voy a mostrar un ejemplo para que vean la aplicación de todo esto. Bueno, espero les haya gustado y hayamos entendido lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Gracias, chicos.